cordial saludo. A continuación voy a dar a conocer los nombres de los integrantes del grupo. Es Oscar González, Camilo Ríos, Javier Barreto y quien les habla Sergio Pacasirailes. Nosotros escogimos una de las lesiones más frecuentes hoy en día en los deportes, como lo es la ruptura del ligamento cruzado anterior. Bueno, como tal, este tipo de lesiones se presentan en las rodillas, ¿sí? Es donde el ligamento como tal se rompe y es donde vienen a ser los diferentes procesos de recuperación. ¿Por qué se presentan este tipo de lesión? Porque los atletas o los deportistas hacen movimientos o desplazamientos muy bruscos, entonces ahí es donde como tal la rodilla no está preparada para esos movimientos y es donde se provoca esa lesión. Muchas veces, o cómo podemos saber si es una lesión del ligamento cruzado. Pues fácilmente podemos observar a simple vista un hinchazón o inflamación, o el deportista fácilmente no va a poder caminar, va a tener muchas dolencias. Entonces, como tal, esa es una parte de este tipo de lesión. Mi nombre es Carlos Javier Barreto García. Las lesiones de rotura del ligamento cruzado anterior es más frecuente en los siguientes deportes. En el fútbol, debido a los cambios rápidos de dirección y a las paradas repentinas. Igualmente tiene una incidencia el estado de la cancha como el largo de los taches, de los taches de los guayos que utilizan los deportistas. En el baloncesto, debido a los giros y a los cambios de dirección muy frecuentes. En el balonmano, algo parecido al baloncesto, se da esa lesión por los movimientos rápidos y cambios bruscos de dirección. En el esquí, porque las maniobras y giros a alta velocidad pueden causar este tipo de lesión en estos deportistas. En el fútbol americano, los movimientos bruscos y los bloqueos también son un factor de alto riesgo. Es importante tener en cuenta la prevención de este tipo de lesión mediante diferentes técnicas de ejercicios que aplicará el entrenador y el terapista en terapia física. Bueno, el proceso de recuperación tras una ruptura del ligamento cruzado anterior es largo y requiere de una combinación de cirugía en la mayoría de los casos y un programa de rehabilitación extenso. Primero, un tratamiento inicial, es decir, preoperatorio y conservador. Si la lesión requiere cirugía, lo cual es común en atletas o personas físicamente activas, es importante reducir la inflamación y recuperar la parte de la movilidad antes de la intervención. Este periodo puede incluir reposo y control del dolor e inflamación a través de hielo, compresión y elevación. También el uso de muletas para evitar cargar peso sobre la rodilla lesionada. También los ejercicios de fortalecimiento y movilidad, como la fisioterapia para recuperar la fuerza en el cuádriceps y lograr que la rodilla esté lo más funcional posible antes de la operación. Entonces ya en la fase de cirugía, que ya es la fase de recuperación, de reparación y reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En esa reconstrucción del ligamento cruzado anterior no se puede sanar por sí solo, por lo que en la mayoría de los casos se realiza una reconstrucción en la que se utiliza un injerto que puede ser tomado del propio paciente o de un donante. Los lugares comunes en donde se toma el injerto son del tendón rotuliano o tendón isquiotibial o tendón del cuádriceps. Durante la cirugía generalmente es una operación mínimamente invasiva, es realizada por artroscopia, suele durar entre de 1 a 2 horas. También tenemos la rehabilitación postoperatoria, que es esencial para restaurar la funcionalidad de la rodilla y evitar una ruptura. El proceso de recuperación total puede durar de entre 6 a 12
meses, dependiendo de la persona y el tipo de actividad física a la que se desea regresar. Bueno, como lo mencionaba anteriormente el compañero Oscar, después de aquí existen unas fases de rehabilitación que están prolongadas por cierto tiempo cada una. Dentro de la fase 1 encontramos que dura aproximadamente 2 semanas, donde se enfoca en reducir el dolor, la inflamación y recuperar el rango del movimiento. Se puede comenzar a apoyar la pierna según las indicaciones del médico o el doctor, ejercicios suaves de movilidad de rodilla y cadera y el uso de moletas y rodillera protectora. Esto es esencial en la fase de recuperación. Luego tenemos la fase 2 que tiene una duración de 2 a 6 semanas. Entonces tenemos continuar mejorando el rango del movimiento, ejercicios para recuperar fuerza en los cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, fortalecimiento progresivo con ejercicios más desafiantes como levantamiento de las piernas y eventualmente peso en la rodilla en cual haya sido la lesión. Luego tenemos la fase 3 que tiene una duración entre 6 y 12 semanas, donde hay que hacer una introducción de ejercicios más avanzados como trabajo de equilibrio y coordinación. Comienzo también de actividades con carga controlada como caminar sin muletas y bicicleta estática. Y mejorar la estabilidad de la rodilla y la resistencia por medio de estos ejercicios. Luego tenemos la fase 4 que tiene una duración entre 3 y 6 meses. ¿Qué tenemos? Reforzar la fuerza, la agilidad y la coordinación por medio de ejercicios, actividades más dinámicas y funcionales como trotar, hacer trabajo pliométrico controlado y eventualmente también dependiendo de los objetivos del paciente se pueden reintroducir deportes de bajo impacto. Fase 5, esta tiene una duración de 6 a 12 meses. En esta fase se empieza a reintroducir lo que es la práctica deportiva o actividad intensa. Se trabaja la fuerza, la velocidad, la agilidad y movimientos específicos del deporte que el deportista ejecutó o está ejecutando. Dependiendo de la evolución, el atleta puede volver a entrenar y competir bajo la supervisión médica. ¿Listo? Como podemos ver, el proceso de rehabilitación dura hasta los 12 meses, pero también existe la rehabilitación a largo plazo, que es incluso después de haber completado esta rehabilitación formal, es importante mantener fuerza y estabilidad en la rodilla. Las personas que han sufrido una ruptura del ligamento cruzado anterior tienen mayor riesgo de desarrollar artrosis en el futuro, por lo cual es recomendable seguir con ejercicios de fortalecimiento y cuidado en la rodilla a largo plazo. Este proceso de recuperación puede variar entre pacientes dependiendo de factores como la gravedad de la lesión, la calidad del tratamiento, la motivación que el deportista tenga y la herencia al plan de rehabilitación. Muchísimas gracias. Como podemos ver, el proceso de rehabilitación dura hasta los 12 meses, pero también existe la rehabilitación a largo plazo, que es incluso después de haber completado esta rehabilitación formal, es importante mantener fuerza y estabilidad en la rodilla.